El español sefardí también es conocido como ladino, idioma judeo-español o simplemente sefardí o sefardita. Existen también las autodenominaciones judeo-español y judesmo. La lengua sefardí está basada en el idioma español hablado por los judíos de la península ibérica hasta su expulsión en 1492. Lógicamente con fuertes influencias del hebreo y también de la lengua de los países donde se trasladaron en esa nueva diáspora, así como también con préstamos léxicos de otras lenguas como puede ser el inglés, el francés o el italiano. El nombre Sefarad era originalmente un topónimo que designaba en hebreo antiguo algún lugar no precisado en Oriente Próximo y posteriormente se aplicó a la península ibérica. En el siglo II después de Cristo ya hay constancia de la traducción de Hispania por Sefarad. Tras la expulsión de los judíos de la península ibérica, comenzó a ser usado para designar a los judíos españoles que, pese a haber sido expulsados, seguían ligados a la península, y en ese idioma que siguieron usando, mantuvieron un pedazo del terruño que perdieron, que les habían quitado. Algunos historiadores datan el origen de la presencia de judíos en la península ibérica poco después del levantamiento de la provincia de Judea, que comenzó en el año 70 y terminó aplastado por el Kaiser Adriano en el 136 después de Cristo. Curiosamente, Adriano había nacido en la provincia de Hispania, provincia del Imperio Romano que acogió a una parte de la población extirpada de ese territorio que a partir de entonces fue llamado provincia de Siria-Palestina. También hay historiadores que, aunque reconocen que puede haber alguna presencia anterior, datan el origen en los siglos III y IV, es decir, el tiempo del que provienen los testimonios más antiguos. Es obvio que, si en el siglo IV se construyó la primera sinagoga, esta sinagoga no pudo ser construida por recién llegados, sino por una comunidad ya establecida. Los restos de la sinagoga se encontraron en Elche. Otro hallazgo temprano es el candelabro de los 7 brazos o menorá en un fragmento de cerámica, fechado entre los siglos IV y V, y también la famosa pileta trilingüe o sarcófago de niño, encontrada en Tarragona y hecha entre los siglos V y VI. Sin embargo, el documento más importante son las actas del Concilio de Elvira, presumiblemente del principio del siglo IV, organizado en la ciudad romana de Ilíberis, o Granada, como se le conoce actualmente. Dichas actas constituyen la mejor prueba de la importancia que había adquirido la comunidad hebrea ante la preocupación por regular al máximo las relaciones entre cristianos y judíos, prohibiendo los matrimonios mixtos, incluso que judíos y cristianos se sienten a una misma mesa. Lo cierto es que la presencia judía en España comenzó durante el dominio romano y continuó después bajo el dominio de los visigodos y los árabes en los siglos siguientes, es decir, el período que se conoce como la Edad Media. Las principales juderías o barrios judíos se encontraban en Granada, Málaga, Jaén, Sagunto, Tarragona, Gerona, Elche, por mencionar solo algunas. Hacia 1490 eran más de 300 en toda la península. La vida de la comunidad judía no estuvo exenta de conflictos durante los reinados visigodos, por lo que no recibieron con desagrado el derrocamiento de estos tras la invasión musulmana a partir del 711. Judíos y musulmanes mantuvieron una relación pacífica y colaborativa durante varios siglos. No siempre, pero mayormente. Los judíos eran una minoría y necesitaban un trato amable con los musulmanes que dominaban el centro y sur de la península ibérica. Y los musulmanes, por su parte, podían sacar provecho de las habilidades administrativas y comerciales de los judíos, así como de sus conocimientos científicos, especialmente en campos como la medicina. El grado de colaboración entre ambos grupos sociales se aprecia en toda su dimensión cuando observamos el caso de Shemuel o Samuel Hanagid, un poeta y estudioso del Talmud que llegó a ministro de Estado del Califato de Granada hacia el 1030 de nuestra era. Las comunidades judías tenían por cierto limitaciones en cuanto al ejercicio de cargos públicos y se les regulaba incluso el modo de vestirse. Pero en general, las leyes y regulaciones eran más relajadas que bajo los visigodos y su aplicación dependía en buena medida de la autoridad de turno. Lo mismo ocurrió también con las comunidades judías en territorios cristianos, al menos durante un largo periodo de 5 siglos, entre los siglos VIII y XIII. Esta colaboración entre la cultura musulmana y la judía no fue solo en beneficio mutuo, también sirvió como intermediaria para el redescubrimiento en Europa de las culturas latina y helénica, haciendo posible el desarrollo de la Europa moderna. En Toledo funcionó a comienzos de milenio la famosa Escuela de Traductores, donde trabajaron judíos, cristianos y musulmanes en colaboración. Esta escuela tradujo al latín muchos textos que solo se conservaban escritos en árabe o hebreo, poniendo nuevamente en circulación la filosofía aristotélica, así como conocimientos filosóficos, astronómicos y matemáticos que ya parecían perdidos. El castellano era la lengua común que hacía posible estas traducciones.
Una de las figuras más conocidas es Juan Hispalense, un judío converso que traducía del árabe al castellano y daba sus textos a otro traductor, Salvo, que los trasladaba del castellano al latín. Pero de la historia de la Escuela de Traductores de Toledo nos ocuparemos en otra oportunidad, porque es un tema que por su trascendencia para la historia del castellano merece ser observado con un poco más de detalle. Otra de las figuras claves de esa época es el sabio judío nacido en Córdoba en 1135, Moses Maimónides. La obra más influyente de Maimónides es su Guía de Perplejos, escrita en árabe en 1190 y traducida en vida del autor al hebreo. Es una obra dirigida a interpretar el lenguaje metafórico de la Torá o Pentateuco, es decir, de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Pero su sabiduría no solo era reconocida en el campo de la teología, sino también en la medicina. Aunque para otros la sanación de una persona enferma era una decisión divina, para Maimónides atender a los enfermos era un mandato moral y religioso. Su dedicación a sus pacientes le granjeó una gran reputación como médico más allá de la península ibérica. Cuando los almohaden llegaron al poder en Andalucía y su familia debió huir, terminó prestando sus servicios en Egipto como médico del sultán Saladino. A partir de la conquista de Toledo en 1085, el proceso de la reconquista de la península ibérica se intensificó y muchos territorios en poder de los árabes volvieron paulatinamente a manos de los cristianos. La situación legal de los judíos empeoró con el correr del tiempo. Las leyes cristianas empujaban a los judíos a la conversión y asimilación. Muchos judíos aceptaron abandonar públicamente su religión, de donde surgió el grupo social de los judíos conversos. Los judíos conversos, sin embargo, siempre estuvieron bajo sospecha de haberse convertido por coerción, y no de forma auténtica, y también comenzaron a emitirse leyes contra este grupo, tales como la prohibición de embarcarse a América si no podían mostrar una certificación de pureza de sangre que date varias generaciones. Además está decir que los descendientes de un converso jamás podrían mostrar certificados de pureza. Como en otros lugares de Europa, hubo múltiples ataques violentos, a veces espontáneos, otras veces promovidos desde la corona o la iglesia, contra la vida y las propiedades de los judíos. En la actualidad se da a estos eventos el nombre de pogromos, pero la palabra pogromo nace en Rusia en el siglo XIX. Los ataques a las juderías comenzaron sobre todo a partir del siglo XIV. Pamplona en 1321, Barcelona en 1348, Toledo en 1355, Valladolid en 1367, Sevilla en 1391, son solo algunos de los ejemplos más conocidos. La Iglesia Católica creó la institución de la Inquisición para salvaguardar la pureza de la fe, y no pocos musulmanes, judíos y conversos resultaron víctimas de sus prácticas depuradoras. Producto de los esfuerzos conjuntos de la corona y el papado, la Inquisición llegó a Castilla en 1481 para perseguir a todo lo que no se sometiera a los dogmas de la fe. La persecución de los judíos en España llegó a su punto culminante en 1492, con su expulsión de los reinos de Castilla y Aragón. Recordemos, 1492 es un año bisagra en la historia española, ya que en ese año coinciden la conquista de Granada, que cerraba el periodo de la Reconquista con la toma del último reducto musulmán que seguía en pie en la península, también la publicación de la Gramática de Nebrija, una obra que buscaba estandarizar la lengua y concederle un estatus digno de una potencia imperial dispuesta a acarrear su poder y su cultura a otros territorios. En 1492 llegaba también Cristóbal Colón con su expedición a las islas del Caribe, abriendo las puertas de un nuevo continente a las ansias de expansión de la corona castellana. Y también en 1492 se expulsa a los judíos de la península. En la imagen vemos un mapa de Europa con los distintos lugares de donde los judíos fueron expulsados y los principales centros de acogida, para que no piensen que este fue solo un fenómeno puramente español o solamente católico. Judíos a enfardelar, que mandan los reyes que paséis la mar. Los judíos que abandonaron los dominios de los reyes católicos arribaron a distintos lugares. Los primeros, los más cercanos, Portugal, algunas ciudades de Italia y el norte de África. Los que emigraron a Portugal se integraron a las comunidades judías portuguesas y adoptaron su lengua, pero tras ser obligados a convertirse en una ley de 1497 y sufrir persecuciones, emigraron prontamente a los Países Bajos y lugares del norte de Alemania como Hamburgo, donde siguieron hablando portugués. Otros muchos encontraron refugio en algunas ciudades de Italia. En una de ellas, Ferrara, se tradujo la Biblia al español sefardí. La famosa Biblia de Ferrara se publicó en 1553 bajo el título
Biblia en lengua española traducida palabra por palabra de la verdad hebraica por muy excelentes letrados, vista y examinada por el oficio de la Inquisición con privilegio del ilustrísimo señor Duque de Ferrara. Que la Inquisición haya aprobado este texto es algo que se sigue poniendo en duda hasta la actualidad, pero eso dice el título. Se trata de una traducción al sefardí del Tanaj o Biblia hebrea, escrita en hebreo antiguo y algunos libros en arameo. La Biblia no solo fue muy usada en las comunidades sefardíes, sino que por su cercanía al texto original, también sirvió de fuente directa para varias traducciones posteriores del Viejo Testamento. Sin embargo, ningún lugar se mostró tan receptivo para con los judíos expulsados como el Imperio Otomano. Así brotaron pronto nutridas comunidades en los Balcanes, Turquía, Palestina y Egipto. También hubo una importante presencia judeo-española en Grecia. Se calcula que en las primeras décadas tras la expulsión de España, llegaron a Tesalónica aproximadamente 15.000 judíos. En cada lugar los judíos españoles se vieron expuestos al contacto con la lengua y las culturas locales, y acorde con esto la lengua experimentó algunos desarrollos propios producto de las influencias vernáculas. La lengua sefardí es un desarrollo del español hablado por comunidades judías. Aunque se le dé un nombre común, no es una lengua unitaria y nunca tuvo un estándar común. En cada lugar, los Balcanes, Norte de África, Grecia, Israel, etc., se vio expuesta a influencias particulares y también estuvo sujeta a la suerte y los vaivenes de la comunidad de hablantes. Por esta razón, aunque más de una vez se sostuvo que los sefardíes hablan un español arcaico medieval, o, al menos, semejante al castellano estándar del siglo XV, previo a los cambios fonológicos del español en el siglo XVI, esto no es tan exacto y solo valora el origen común de la lengua, sin prestar tanta atención a los desarrollos posteriores, a los rasgos fonéticos, morfosintácticos y léxicos de estas variedades, a las diferencias en la escritura. Es una lengua amenazada de desaparecer, ya que en la actualidad solo cuenta con un poco más de 130.000 hablantes, en su mayoría concentrados en Israel. En un próximo encuentro hablaremos de estos rasgos lingüísticos, con la esperanza de que este corto repaso histórico nos permita contextualizarlos y entenderlos mejor. Como siempre que puedo, para despedirme me gusta presentar una nota de color relacionada, un comentario o una recomendación de lectura. Hoy traigo un poemario del poeta argentino Juan Gelman, de quien se cumplieron este año 10 años de su fallecimiento y 30 desde la publicación del libro. Nos referimos a Divayu, traducido por el autor mismo como Debajo y publicado en edición bilingüe. Juan Gelman venía de una familia judía emigrada de Ucrania y radicada en Buenos Aires. Fue militante comunista en su juventud y del peronismo revolucionario a partir de los años 60. También tuvo que vivir muchos años en el exilio tras el golpe de Estado en Argentina. Es uno de los poetas más reconocidos y laureados en las últimas décadas. Entre sus libros de poesía destacan Gotán, Cólera Buey e Incompletamente. Y también este libro de poemas en sefardí y español moderno del año 1994. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en la próxima. Nos vamos con uno de los poemas de esta singular obra, leída por el autor mismo. Un vienti di separados, di besos que nomus diéramos, acama il trigo di tu ventre, sus azucenas cun sol. Veni, o querré no haber nacido, traji tu agua clara, las ramas florecerán. Mira isto, soy un niño rompido, timblo ni la noche que calle de mí.